Eh, las entidades que trabajan con la discapacidad realmente dan una lucha titánica, sobre todo para hacer valer sus derechos. No es que en algunos que falten, sí, pero los que están les cuestan hacerlos efectivos, hacerlos operativos, poder ejercerlos. Evelyn Zafoni es la presidenta de la Asociación Santafesina de Miastenia Gravis, ASAMI, y entre las entidades que trabajan la discapacidad dicen, no necesariamente tiene que ser incapacitante la discapacidad, tiene que ser visible la discapacidad, porque no nos ven diferentes y creen que no somos discapacitados. ¿Qué tal me ves? Es la campaña que empezamos a hacer en las redes sociales respecto de eso. Porque una chica fue a presentarse ante una junta evaluadora que se ha constituido una especie de junta inquisidora y la sometieron a un riguroso cuestionario y pusieron en duda su discapacidad, que tiene que ver pura y exclusivamente con secuelas invisibles, y no le dieron el certificado de discapacidad. Ella se fue a su casa, tiene 48 kilos, es una de las miastenias más severas, una miastenia que le obliga a tomar 4 mestinón, 2 mestinón cada 4 horas y un inmunosupresor que se llama azatioprina, que es un medicamento oncológico y que lleva innumerables secuelas. Ella estuvo internada acerca de crisis respiratorias. Llega con todo eso, se la pone en duda, y no solamente se la pone en duda, sino que se la juzga y se le dice que se la ve bien. Fue el último caso con el cual tuvimos que, digamos, lidiar, y uno se va haciendo receptor de todas estas cuestiones, tiene la responsabilidad de hacer entender a la sociedad que la discapacidad no siempre tiene que ver fundamentalmente con una mutilación física, y esto que me disculpen la gente que sí ha tenido una condición de discapacidad, porque seguramente también han sido discriminados porque se ve que están discapacitados. Y en este sentido creo que tenemos que hacer los deberes nosotros como sociedad y empezar a entender que la discapacidad tiene que ser entendida como algo que está construido a través de barreras sociales y no simplemente por una cuestión que te invalide, te discapacite y te constituya como sujeto de asistencialismo y no como sujeto de derecho. Ahora, Belén, esta chica que vos hablabas y que fue el caso que vuelve a disparar y a poner el tema sobre la mesa, es uno más, y corregime si me equivoco, pero entre el 2016 y el 2017 hubo alrededor de 10 casos de que esta junta dijo, no, usted no tiene nada, vaya a su casa. Sí, absolutamente, sí, y inclusive siguen dándoles turnos para la gente con discapacidad y no se lo dan. Yo he sido una de las protagonistas de esas juntas evaluadoras y he sostenido innumerables discusiones y me he hecho antipática para las juntas evaluadoras porque trato de explicar que el término secuela, que es al que ellos se atienen para otorgar el certificado de discapacidad, en las enfermedades raras no está presente. ¿Por qué? Porque son autoinmunes, son fluctuantes y no una secuela, estamos hablando de algo que empieza, termina y deja secuelas. En las enfermedades raras, la enfermedad rara empieza, debuta, a veces trágicamente se trata de establecer una especie de remisión clínica y continúa. Claro. Hay días buenos, hay días malos, hay días más o menos, pero la discapacidad llega a ser, por ejemplo, lesiones en la membrana postsináptica del sistema nervioso central. Si yo vengo y vos me decís, ¿dónde está la secuela? Está allí. Al paciente le va a costar un montón primero decírtela y segundo al médico comprenderla. Y además que las juntas evaluadoras no están constituidas por neurólogos. Están constituidas por un asistente social, un psicólogo y un médico clínico. Entonces nosotros entendemos y no vamos a tratar de ser tan confrontativos, pero entendemos el desconocimiento, pero también estamos desde hace mucho tiempo trabajando en la concientización. Entonces, por favor, lo que les solicitamos es que atiendan a este colectivo y que sí les otorguen el certificado de discapacidad o que no se los denieguen porque se los ve bien. No es un argumento válido. Yo hoy entré a la página del gobierno de la provincia preparando, ¿no?, un poco la charla que vamos a tener en la sección que se habla de cómo tramitar el certificado de discapacidad. Sí. Y encuentro, lo anoté para no cometer el error, que las discapacidades que aparecen ahí son las motoras, visuales, mentales y auditivas. Como que en esos 4 grandes campos estarían las posibilidades de pedir un certificado o de plantear la necesidad de la certificación, y fuera de eso no hay otra. Es un gran problema, no estamos nomenclados, al no estar nomenclados no existimos, no tenés neuromusculares, no tenés neurometabólicas, no tenés lupus, no tenés fibromialgia,
estamos invisibilizados, así que no, es verdad, no hay posibilidades de que te den una planilla, porque ahora para tramitar el certificado de discapacidad se presenta una planilla con la patología, hay que traer el resumen de historia clínica y a partir de ahí se constituye la junta. Las enfermedades raras, así tal cual, no están. ¿Por qué la enfermedad rara es una discapacidad? Bueno, primero porque están determinadas así. Nosotros trabajamos con la Federación de España, que está muy evolucionada, y estamos justamente comentando con el candidato Pereira de que allá en España sí le dan el certificado de discapacidad a las personas con fibromialgia, y acá no se la dan. Directamente la consideran que no existe esa enfermedad. Las enfermedades raras son discapacitantes porque impactan pura y exclusivamente en el organismo de la persona y lo degradan a punto tal de provocarle la muerte. ¿Cómo se revierte esta circunstancia? Dándole a la persona las herramientas para que deje de ser un enfermo y pase a ser alguien que tiene una enfermedad crónica o rara. ¿Cuáles son esas herramientas? Un certificado de discapacidad que le permita viajar hacerse los tratamientos que acá en Santa Fe no tiene, acceder a la medicación que no le van a reconocer en su totalidad porque no tiene el certificado de discapacidad. Y en el caso de la prevención, si no me quieren dar el certificado de discapacidad, trabajemos en la prevención y hagamos un espacio para que todas estas personas que existen, son 3.200.000. En la Argentina. En la Argentina, es toda la provincia de Santa Fe. Claro. Y encima Santa Fe es una de las que más alta incidencia tiene, se estima por el tema de los agrotóxicos, pero hasta tanto eso no se sepa lo que pasa, las cosas suceden. Una cosa muy puntual, por ejemplo, tenemos el caso de Víctor de San Justo, juega al fútbol, tiene 35 años, una persona saludable, se enferma de esclerosis lateral amiotrófica, la muerte a plazos, a corto plazo, es así, es irreversible. Podemos paliarla, podemos hacer algo. Le van a dar la pensión nacional no contributiva en tal vez, si tiene suerte, 1 año y medio o 2. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que hacer los deberes como sociedad y cambiar esta mirada y también cambiar todo eso que el discapacitado, el asistido, el que necesita subsidios, el que no puede trabajar, porque una cosa es el certificado de discapacidad y otra cosa es la incapacidad laboral. Dos términos totalmente distintos que se contraponen y a veces van juntos. Una persona con certificado de discapacidad de ninguna manera está inhibida de poder trabajar. Se ha dado el caso, y esto lo he escuchado de ustedes, ¿no?, de personas aún con el certificado de discapacidad a las que les niegan, porque no los ven con estas características, les niegan el traslado gratuito a los centros de tratamiento. Es un gran atentado, digo yo, contra las personas que tienen una discapacidad. Tenemos, por ejemplo, inclusive hay gente que tiene certificado de discapacidad y tiene obra social. Tenemos el caso de Antonella, que está en Godek, en una población muy chiquitita, y ella tiene obra social y está en la provincia de Santa Fe. Es un caso de leucodistrofia de adulta. Y a ella no solamente que le niegan el traslado, no lo tienen contemplado directamente. Si se quiere trasladar, se tiene que trasladar por su propio medio, o sea, la madre la tiene que llevar en su sillón de ruedas y tiene que ir a Rosario, donde tal vez le puedan dar una terapia, porque ella no es prioridad. Ella no es prioridad. Entonces también hay que ver esa mirada, también ese prejuicio de cuáles son las prioridades, ¿no? De le doy o no le doy. ¿Para qué le voy a dar si no va a llegar a buen puerto? Cuando alguien reclama, ¿no? Porque uno dice, estoy apareciendo como una figura mal vista, o por lo menos incómoda dentro de la Junta Evaluadora. ¿Quién escucha? Porque vieron que estas cuestiones de hacer lobby, en el buen sentido de la palabra, siempre encuentran o algún legislador o algún funcionario o algún senador o algún dirigente que diga, bueno, toma para sí y lo impulsa. ¿Hay alguien que sí, nosotros la verdad que tenemos que agradecer que en este marco de tanta desidia y de tanta indiferencia nos acompañó mucho el diputado Jorge Gen en este último tiempo, y siempre respetando nuestra independencia, ¿no? Respetándonos como entidad que trabaja con el simple compromiso de sacar a las personas de esta situación de desasosiego y de soledad. Y antes lo teníamos a Abelino Lago, que también nos ayudaba. Ahora solamente es Jorge Gen.
no tenemos el apoyo de quien sí tenemos que tener, y en eso insistimos, y yo me he constituido antipática total con la gente de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad y del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen certificado de discapacidad porque no se lo quieren dar. Entonces somos una población ambigua. Acá no podemos hacer nada por ustedes porque no tienen certificado de discapacidad. Y desde el Ministerio de Salud directamente nunca nos han llamado a una audiencia, a pesar de que se lo hemos solicitado muchas veces. En 30 segundos, porque ya nos vamos. ¿Qué tiene que cambiar? ¿La Junta? ¿Hay que poner nuevos profesionales? Sí, primero que nada tienen que cambiar la mentalidad respecto de la discapacidad. La discapacidad no siempre tiene que ver con mutilaciones físicas ni son invalidantes. Segundo, le vamos a salir muchísimo más barato al Estado y a las obras sociales si nos otorgan las herramientas. Y tercero, que todos hagamos los deberes y tratemos de entender que las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no ya discapacitados. Gracias, Evelyn. Gracias a ustedes. Bueno, Ricardo. Empezamos y terminamos con dos temas vinculados con cuánto tenemos que aprender como sociedad, ¿no? Tanto con el bullying como con las discapacidades. ¿La pasó bien? La pasé bien, pasó rápido. ¿Quiere invitar? Yo lo invito a usted. ¿Lo digo yo? No, sí, esta parte es suya. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí llegamos Sin Ánimo de Polemizar. Como saben, si les gustó el programa, el miércoles que viene, la semana que viene estamos. Si no les gustó, pónganos de vuelta. Le prometemos que vamos a hacer un programa mejor. Miren que estamos en campaña y prometemos más que los candidatos. Y a veces cumplimos. Hasta la próxima.